A continuación damos paso a la ponencia titulada Desafíos haitianos y dilemas internacionales, a cargo del doctor Ricardo Seitenfus. Una breve reseña sobre la vida profesional del doctor. Es doctor en Relaciones Internacionales, ha sido docente en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, ha creado la Secretaría de Asuntos Internacionales del Estado de Río Grande del Sur, a su vez ha sido profesor visitante del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Sao Paulo, ha participado en una misión en Haití con el auspicio de la OEA y de la ONU. Entre 1997 y 1998 realizó postdoctorado en el Centro de Estudios de Derecho Internacional de la Universidad París I. Ha sido a su vez profesor invitado del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III, Sorbonne Nouvelle. Recibimos con un fuerte aplauso al doctor. Buenas noches a todos. Yo voy a intentar hablar español, que espero que sea más español que portuñol. Y quería, antes de todo, saludar a la mesa, a las personas anteriormente nominadas, a los colegas, a mi querido amigo embajador Marcel Jung, a los colegas de Santa María, a los colegas peruanos, a los alumnos, a todos aquellos que están interesados en un tema que parece tan marginal, porque Haití fue a lo largo de la historia muy maltratado por nosotros de la universidad y por la memoria latinoamericana. Nosotros sabemos muy poco sobre Haití, sobre su historia, sobre los desafíos de la única República Negra que surgió en 1804, antes de nosotros, de ustedes y de Brasil, de cualquier país sudamericano. Usted no debe olvidar que Bolívar, cuando estuvo mal en sus primeros intentos para libertar a Venezuela, Colombia, se fue a Haití a buscar ayuda. Y los haitianos, que se habló a poco, Pechón, los ayudaron con 300 soldados, con armas, con dinero, con el poco que tenían. Y pidieron una cosa solo para los libertadores: que cuando llegara la independencia en los pueblos todavía colonizados por España y por Portugal, los haitianos, los revolucionarios haitianos, le pidieron una sola cosa: que libertaron a los esclavos. Y los libertadores llegaron a la independencia, pero no libertaron a los esclavos. Entonces hubo, sí, un divorcio entre esta revolución radical haitiana y nosotros, y un mundo que era un mundo inquieto, era un mundo de esclavitud, era un mundo de racismo, era un mundo de explotación. Entonces los haitianos seguramente cometieron lo que yo llamo un pecado original, o sea, van a ver mucho más antes que nosotros que todos los hombres son iguales, que no hay ninguna superioridad racial, que es necesario que no haya esclavitud, no haya discriminación racial. Y vamos a pagar un precio muy, muy alto por esto, porque no se trata únicamente que hay un discurso sobre la corrupción, pero cuando yo miro, cuando nosotros miramos lo que pasa en muchos países, se pregunta, pero la corrupción es una cuestión casi de naturaleza del poder, y es finalmente una cuestión de nivel, un poco más, un poco menos, pero la corrupción muchas veces parece que es atávica, que es algo, que es un elemento, digamos, natural del ejercicio del poder. Entonces, yo creo que no es intentando disminuir la capacidad de un pueblo únicamente diciendo, mire, son corruptos. Hay mucha corrupción por muchas partes. El problema, creo que no es este. El problema central de Haití es que Haití
a partir del momento que hizo la independencia como lo hizo, contra las corrientes dominantes, no fue reconocido por el mundo. Estados Unidos va a reconocer la independencia de Haití, que usted se acuerda, en 1804, solamente en 1865, 61 años después, y a la luz de la Guerra Civil Americana. Francia, que era la metrópoli de Haití, va a reconocer la independencia de Haití en 1826, pero firmando un tratado de reconocimiento y de paz donde Haití se obligaba a pagar anualmente un monto que calculado hoy era de 22.000 millones de dólares y que Haití pagó de manera religiosa a lo largo del siglo XIX. Entonces yo creo que sobre todo el mundo no supo tratar de Haití, no supo tratar con Haití, no supo tratar este fenómeno que era un fenómeno distinto de todo lo que pasaba en las Américas. Y esto se creó un aislamiento de Haití y también más que un aislamiento económico o político o incluso cultural, yo diría también un aislamiento psicológico. Se creó en la mentalidad de nosotros la idea que de Haití podría venir única y exclusivamente el mal, cosas negativas. Hollywood, si usted mira las películas hechas por los americanos, los estudios de Hollywood, que hablan de Haití, usted siempre va a mirar cosas un poco lúgubres, un poco sombrías, cosas del vudú, cosas que no son comprensibles, ¿no? Y que de hecho se creó inconscientemente para nosotros. Cuando se habla de Haití, viene en nuestra mente siempre cosas, niños con hambre, catástrofes naturales, pobreza, dictadura, corrupción, o sea, un rosario de hechos negativos. Cuando se dice Haití tiene una de las mejores literaturas de las Américas, que yo no conozco ningún libro escrito por un autor haitiano, o cuando se dice la música, o la pintura, o la arte haitiana, o la historia de Haití. Entonces, yo creo que los problemas de Haití empiezan con nosotros, con nuestra pobre, con nuestra escasa capacidad de comprensión o de paciencia. O sea, nosotros podemos a lo largo del tiempo sumergidos con informaciones que muchas veces no están conformes con una historia, que es una historia muy difícil, pero una historia también heroica de Haití. Solamente hacer esta introducción y para decir que la democracia es una cosa que Haití no lo conoce, no sabe qué es. La democracia, sobre todo la democracia representativa, ahora que se dice el multipartidarismo, libertad de prensa, alternancia del poder, las cosas que nosotros conquistamos muy difícilmente en América Latina. Y nosotros lo hicimos pasando por experiencias muy difíciles. El autoritarismo, el militarismo, el autogolpe. Y en un dato momento hubo una mayoría de la población que dijo, no, vamos a hacer un pacto para crear las raíces, para crear las bases de una democracia, de un régimen que parece ser el menos peor de todo. Haití no lo hizo. Haití no lo hizo, este pacto no hizo este arreglo, pero Haití siempre fue mirado por el mundo como una fuente de perturbación de la orden regional. Cuando Haití, en el siglo XX, fue ocupado por los Estados Unidos, en 1915 a 1934,
tuvo muchos golpes. Tiene su primera elección en 1957, o sea, hace poco, hace 50 años, pero con muchas fraudes, como siempre. Y desde 86, cuando termina el duvalierismo, Haití está frente a este desafío de construcción de la democracia. Estamos en esto, ¿no? Desde 86. Y con altos y bajos, más bajos que altos. El embajador Marchal habló hace poco de la crisis cuando hubo el golpe de Estado militar de Serras contra Aristide. Y él habló muy rápidamente de un tema que para mí me parece la cuestión esencial, que es si es posible tener democracia representativa cuando no se tienen mínimas condiciones socioeconómicas, cuando predomina no la pobreza, pero la miseria, cuando la sociedad tiene 50% de analfabetismo, cuando la esperanza de vida es una de las más bajas del mundo, cuando no hay ninguna perspectiva de desarrollo económico, cuando 80% de la gente está desempleada. O sea, si es posible crear, yo voy a utilizar la expresión artificialmente, una democracia sin bases socioeconómicas. Si es posible ir al supermercado internacional de Naciones Unidas, de la OEA, y comprar este producto, y buscar ahí, vamos a comprar la democracia y la poner aquí. O si la democracia es otra cosa, que es el resultado de una experiencia social, histórica, política, con altos y bajos, con momentos muy difíciles, con momentos más propicios, pero una voluntad que nace de una experiencia histórica de un pueblo. Entonces, lo que estamos haciendo en Haití desde 86 es intentando ayudar, pero al mismo tiempo imponiendo cosas a Haití, imponiendo ritmos, imponiendo modelos, imponiendo leyes, imponiendo actitudes que no son de los haitianos. Entonces yo creo que la primera lección que yo gustaría, el primer punto que me gustaría de subrayar, es que cada pueblo tiene su ritmo, su manera de caminar en el sendero de la democracia. Y que la democracia no puede ser algo que viene de afuera y, sobre todo, impuesta, tengo que decir esto, por las armas, con la presencia física de armas extranjeras en el suelo del país. Yo creo que la democracia nace de una voluntad mayoritaria nacional. Y sobre todo que tiene que tener bases socioeconómicas mínimas. Es una planta una flor muy frágil y no puede convivir con 80% de desempleo, con 50% de analfabetismo, con gente con 50%, 45% que vive con menos de $1 por día. Es una falacia en la democracia. ¿Sí? Entonces, el segundo punto que me gustaría de subrayar es que el sistema, y el embajador Marcel Jung mañana va a hablar de eso, el sistema internacional de prevención y de solución de conflictos no está preparado ni en Naciones Unidas ni en la OEA con conflictos como este de Haití, que no es una amenaza internacional ni a su vecino, República Dominicana, ni a Cuba, ni a nadie, no es un perturbador de la orden internacional o regional, y el sistema internacional no sabe o qué hacer, y cuando no sabe qué hacer, tiene una reacción negativa, se envía soldados, ¿no? Hace una operación de paz, que es la más simple de hacerlo, pero la más divorciada de la necesidad del país
donde se ubica esta operación. Porque me parece una contradicción que tengamos, después de arreglar los problemas en 2004, 2005, 2006, hasta 2007, los problemas de seguridad, eran problemas de derecho común, de gente que hacía secuestros, de gangues, pero el nivel de violencia urbana en Haití es mucho más bajo que el promedio latinoamericano. El promedio latinoamericano hay 32 asesinatos por cada 100.000 habitantes al año. En Haití hay 8. Y claro que hay países que tienen un promedio mucho más alto, ¿no? Algunos países de América Central. Entonces no es este el tema de una presencia militar y policial. Es sobre todo la ausencia de una cosa que todos nosotros, sociedades humanas organizadas, nos fuimos llevados a tener este modelo, es el modelo del Estado. El hecho de no tener Estado en Haití, o tener un Estado extremadamente debilitado, con instituciones que son instituciones solamente de aparato y no de funcionalidad, este problema es el problema central. La falta de institucionalidad que pueda justamente arreglar o intentar arreglar los problemas colectivos de la sociedad. El hecho que tengamos hoy 12.000 o 13.000 soldados y policías extranjeros en Haití, me recuerdo que es la única operación de paz de Naciones Unidas en las Américas, y ahora, como nosotros estamos entre nosotros, yo puedo decir, es vergonzoso para nosotros que tengamos que traer soldados del Nepal, de Jordania, de Kenia, de Níger, de donde fuera, para arreglar problemas en las Américas. Es vergonzoso para nuestras instituciones, incluso para la OEA, que nosotros no tengamos capacidad para arreglar las cuestiones en las Américas por nosotros. El embajador Marchand habló muy rápidamente sobre que faltaba una automaticidad para las resoluciones de la OEA. Ese es un problema que tenemos que arreglar un día, porque si no tenemos que llevar esto al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad tiene ¿qué? Soldados para enviar, no tiene otra cosa. Mismo que se envíe soldados en un sitio donde no hay guerra. Es una contradicción. El enemigo no es visible. El enemigo no es una persona, ni un grupo, no hay ningún problema, ni un conflicto étnico, un conflicto religioso, conflicto de fronteras, nada. Así un conflicto contra la miseria. Entonces yo creo que nosotros estamos nos dirigiendo a la mala dirección. No es tanto el Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Desarrollo Económico y Social que debería trabajar con esto, para tener las bases. Pero antes de más nada, para saber si los haitianos lo quieren, ¿no? Si los haitianos quieren ser un país económicamente moderno, ese es otro problema. Haití tenía una economía antes de los años 80, que era una economía casi autosuficiente desde el punto de vista agrícola. Pero después de los años 80, con el consenso de Washington que bajó los precios, que bajó la protección de los países, por ejemplo, el arroz que Haití producía 80-90% de su consumo, se dice no, pero es más fácil recibir el arroz donado por USAID, por Estados Unidos, por Canadá, por quien sea. Se abandonó prácticamente la plantación de arroz. O sea, se abandonó mucho la agricultura haitiana. Entonces esto tiene que volver a ser un país que siempre fue un país agrícola, un país donde la producción de los bienes agrícolas era la esencia, y hoy todavía hay 60%, 65% de la población haitiana vive en el campo. Por otro lado,
eso que yo considero ser un conflicto de baja intensidad. Y baja intensidad doméstica, no es un conflicto internacional. O sea, los actores políticos haitianos no respetan reglas democráticas en su lucha para llegar al poder. Este es el punto. De 93 hasta hoy hubo 6 misiones extranjeras en Haití. Y cada una de ellas, cada una en cada momento, no por razones de pobreza, de miseria, de injusticia, no, siempre la razón esencial, principal, muchas veces exclusiva, es la razón política. Un problema, lucha por el poder. Y hay muchos actores haitianos, actores políticos haitianos, que les interesa esta situación, porque representa 1%, 1,2% de los votos. Entonces, para ellos es muy importante que esta situación de crisis sea casi un modus vivendi, porque es un modo operandi y es una manera de sobrevivir políticamente. Entonces yo creo que nosotros deberíamos sí proponer, quizás ir un poco más allá de lo que proponer, o que nosotros hacemos en las Américas, en América Latina, ¿no? Cuando salimos de las dictaduras, los actores políticos hicieron un pacto estableciendo las reglas del juego, que tenía 2 dimensiones, una mirando el pasado, las leyes de perdón, amnistía, todo, juzgados, todo lo que se hizo en muchos países, ¿no? Y la otra parte mirando hacia el futuro, o sea, cómo se hará la lucha por el poder, dentro de qué parámetros, dentro de qué reglas, con una justicia electoral, un sistema electoral independiente del gobierno de turno. Es un tema esencial. Haití todavía no tiene el Consejo Electoral permanente que fue previsto en la Constitución de 87. Hasta ahora el P del permanente es el P del provisional, todavía es provisional. Entonces tú tienes ahí un consejo que organiza las elecciones ad hoc para cada elección. Puede tener un consejo distinto, o sea, el presidente de turno va a ser muy tentado de modelar, de organizar las elecciones según, y la formación del consejo, según sus intereses políticos o de grupo. Entonces es fundamental que esta crisis política que no termina nunca, pero que empieza con crisis electoral. Y ahí estoy, señor presidente, concluyendo. Cuando hay elecciones en las democracias normales, sean las consolidadas o más o menos consolidadas como es en América Latina, o que pasa el día que se hace una elección, se hace la votación, el conteo de los votos, o sea, el elector elige y decide. Hasta entonces cada uno era candidato a esto, a aquello, el elector decide. O sea, es un término de un proceso de disputa por el poder municipal, provincial, o estadual, o federal, pero es una lucha por el poder. Entonces, a partir del momento que el elector decide, se terminó, vamos a hablar de otra cosa, vamos a administrar. En Haití, el sistema electoral no es un sistema aceptable por los actores políticos, y por esto que la disputa electoral se transforma en un acelerador, en un combustible de la crisis política. O sea, hay la elección y no termina, no, es una nueva etapa de la disputa. Se vio ahora en las elecciones que empezaron el año pasado, ¿no? Y se terminó ahora en marzo, abril de este año, y con intervención extranjera muy fuerte, porque la OEA, que tenía una misión de observación electoral, fue invitada por el presidente de turno, por el presidente Preval, para enviar también una misión de conteo de votos, fíjense. Y la OEA contó una parte de los votos y cambió los resultados, porque es una cosa que va mucho más allá de las funciones de la organización.
traicionó, para mí, los principios fundamentales de observación electoral. Con la observación electoral se sustituye a los agentes del Estado, de la justicia electoral, de los tribunales electorales que están encargados de esto. Entonces, para concluir, yo creo que nosotros tenemos que ser solidarios con Haití, pero solidarios es estar al lado de alguien, es caminar al lado de él, mirando al mismo punto, pero no se sustituir a los haitianos. Y lo que se ve muchas veces, que la comunidad internacional, por sus organizaciones internacionales públicas, pero también por las ONGs, se sustituye a los haitianos. Y hace cosas que, imagino ellos, los haitianos les gustaría que hicieran. Esto, nadie puede construir un país, una sociedad, sin tener la responsabilidad de los propios nacionales. Yo diría, para concluir, que los problemas de Haití, antes de ser los problemas de humanidad, antes de ser los problemas de la Unión Europea, antes de ser los problemas de las Américas, son los problemas de los haitianos. Y espero que muy en breve nosotros podamos finalmente llegar a un equilibrio político en Haití, y que esta vergüenza que nosotros tenemos hoy de tener tropas de ocupación en un país libre, el segundo país que se quedó independiente en las Américas, llegue a su término. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Seitenfus. A continuación, el profesor César Candela Sánchez, docente de la Universidad Norbert Wiener. En líneas generales, el profesor es abogado por la Universidad de Lima, tiene estudios concluidos en la maestría con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido becario de la OEA, del programa externo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y de UNITAC. Damos un aplauso al doctor. Buenas noches, señor rector de la Universidad Wiener, ingeniero Luis Ullón Salazar, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María, doctor Eduardo Garrocha de Brasil, señor doctor Carlos Cornejo Guerrero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Wiener, señor doctor Ricardo Silva Seitenfus, representante de la OEA en Haití. Para mí realmente es un gran honor tener la posibilidad en esta noche de poder plantear algunas ideas. Quizás en definitiva, en alguna forma, debo advertir que quizás mis ideas están planteadas desde la perspectiva académica. Tengo que reconocer la limitación de no tener una experiencia directa en Haití, como sí la puede acreditar en definitiva con gran autoridad el doctor Silva Seitenfus y evidentemente, por cierto, el embajador Luis Marchand Stens, desde la perspectiva de la función diplomática en la Organización de los Estados Americanos. Por tanto, con esta salvedad que mis referencias serán fundamentalmente desde el plano académico y evidentemente desde una perspectiva, quizás desde una perspectiva teórica, debo hacer algunos breves alcances a las que he quedado relevado evidentemente por la presentación misma del embajador Marchand y del doctor Ricardo Silva Seitenfus. Bien, con estas acotaciones, fundamentalmente, el título de mi ponencia es fundamentalmente el tema de la construcción de ciudadanía frente a la crisis del Estado Haití y la agenda internacional peruana. En ese contexto, si podemos ver la primera, por favor, quisiera en alguna forma plantear, en alguna manera, las ideas, recoger las ideas que ha señalado el profesor Seitenfus en el contexto en el que, si es que Haití puede ser considerado hoy en día un estado que tiene las características de los estados inviables, un estado, quizás no un estado desestructurado, en buena cuenta qué medidas se han podido adoptar para evitar ese tipo de escenarios. Un estado en el cual fundamentalmente pueden surgir patologías dentro de los elementos mismos, y el elemento que más nos concentra es el elemento de la población. El elemento de la población en la perspectiva de lograr
construir derechos ciudadanos, derechos que permitan justamente resolver la preocupación que albergaba el doctor Seitenhuis cuando él señalaba que es importante que no se impongan modelos desde el exterior a Haití, sino que sean los propios haitianos quienes logran desde una perspectiva, digamos, desde mejoras en la base social, que en ese sentido